Siguiendo con los teóricos de histología, hoy nos toca ver tejido conjuntivo. Ustedes saben muy bien que la histología se divide en una parte general y una especial. La histología general representa el estudio de los tejidos, y estos tejidos son 4. El epitelial, que ya tuvieron oportunidad de ver, el conectivo o conjuntivo, que es el que veremos hoy, el muscular y el nervioso. Como todo tema que tenemos que tratar, lo primero que hay que hacer es definirlo. Y el tejido conjuntivo se puede definir como un grupo diverso de células incluidas en una matriz extracelular específica, y esto lo diferencia del tejido epitelial, en donde no existía esa matriz extracelular. Otra forma de definirlo es decir que el tejido conjuntivo es un compartimiento vasto y continuo que se extiende por todo el cuerpo y que está separado por las láminas basales de los diversos epitelios y por las láminas externas de las células musculares y del sostén del sistema nervioso periférico. En cuanto al desarrollo embriológico del tejido conectivo, el mismo tiene un origen común que deriva del mesénquima, que sería el equivalente al tejido conectivo primario, y la hoja embrionaria de la cual deriva el mesénquima es el mesodermo. Esto tiene una excepción, ya que el tejido conectivo de cabeza y cuello deriva del ectomesénquima, que es un derivado de la cresta neural, o sea, de lo que formaba el ectodermo. ¿Cuáles son las características comunes a todos los tipos de tejidos conectivos? Como ya dijimos en la definición, es que está constituido por una matriz extracelular y por células. Acá estamos viendo una diapositiva en la cual tenemos a la izquierda el tejido, un corte de mesenterio, donde podemos ver las distintas estructuras que forman al tejido conectivo, como ser fibras, matriz extracelular y células, y a la derecha la representación esquemática con las mismas estructuras que vemos en la diapositiva del corte histológico del mesenterio, y en donde podemos ver los distintos tipos de componentes, como las fibras de colágeno, la fibra elástica, la matriz extracelular, que acá representan los espacios en blanco no dibujados, y distintos tipos de células como ser los fibroblastos, los plasmocitos, mastocitos, adipocitos, linfocitos, macrófagos y eosinófilos, y también la presencia de vasos sanguíneos, que también es una característica que lo diferencia del tejido epitelial, que, como ustedes saben, era vascular. En cuanto a las funciones del tejido conectivo, tenemos que la función principal es la de sostén estructural a través de la presencia de elementos de tejido conectivo especializado, como ser el hueso, cartílago, tendones y ligamentos. También tiene la función de protección y defensa a través de células fagocíticas y de las células inmunosuficientes. También tiene la posibilidad de ser almacenar energía a través de la presencia de triglicéridos en los adipocitos o almacenamiento de grasa, y la cicatrización a través de las plaquetas. También representa el medio de intercambio entre detritus metabólicos, nutrientes y oxígenos entre la sangre y la célula. Otra forma de ver al tejido conectivo es a través de la clasificación del mismo, y habría dos tipos de tejido conectivo: el embrionario, que es el que estamos viendo en esta diapositiva, y el tejido conectivo del adulto. En cuanto al tejido conectivo embrionario, vemos que hay dos variantes, que es el mesenquimatoso, que solo lo encontramos en el embrión, y que está constituido por células en una sustancia básica amorfa tipo gel, que contiene fibras reticulares diseminadas y que originan la mayor parte de las células del tejido conectivo laxo. Y la otra variante del tejido conectivo embrionario, que es el tejido mucoso, que es un tejido amorfo laxo compuesto por una matriz de tipo gelatinoso, fundamentalmente ácido hialurónico, y poblado por fibras de colágeno escasas. Se encuentra en el cordón umbilical y en el tejido conectivo subdérmico del embrión. Este tejido conjuntivo embrionario se encuentra formando parte del cuerpo de embriones y fetos. Está constituido por el mesénquima, el cual está a su vez formado por células estrelladas no diferenciadas que dejan grandes espacios intercelulares con fibras intercaladas entre ellas. Es de aspecto de un enrejado que posee cavidades con líquido.
por ejemplo en el espesor del cordón umbilical. Acá tenemos la representación en diapositivas de cortes histológicos. Arriba estamos viendo el tejido conectivo mesencaminoso y abajo el mucoso, en donde podemos también ver las células estrelladas y algún capilar sanguíneo con eritrocitos dentro del mismo. El segundo tipo de tejido conectivo es el adulto, que a su vez se divide en dos grandes grupos: el tejido conectivo propiamente dicho, que a su vez se divide en tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, y este a su vez se clasifica en distribuido irregularmente y distribuido regularmente. Por otra parte tenemos el tejido conectivo especializado, que se diferencia en cartílago, tejido óseo, sanguíneo, adiposo, reticular y linfoide. El tejido conectivo propiamente dicho, a su vez, como dijimos, se divide en dos grandes componentes: el tejido conectivo laxo, o también llamado areolar, cuya función principal es llenar los espacios del cuerpo por debajo de la profundidad de la piel. Se encuentra también por debajo de la túnica mesotelial de las cavidades corporales, se relaciona con la adventicia de los vasos sanguíneos, rodea al parénquima glandular y se encuentra en las membranas mucosas, tubo digestivo, donde se denomina lámina propia o core. El tejido conectivo laxo está muy difundido en el organismo, es blando y algo elástico, no es muy resistente, es recorrido por vasos sanguíneos, tiene función mecánica, de defensa, metabólica y de reparación, y está constituido por células y sustancia extracelular, y las células predominan sobre las fibras. Por eso es que se llama conjuntivo laxo. Acá vemos un corte histológico de mama, en donde tenemos los alvéolos rodeados por tejido conectivo laxo, que es el hormono dependiente y que se ve mucho más claro y con más cantidad de células que el resto, que se ve de color verde y que tiene menos núcleos de fibroblastos, y que es el tejido conectivo denso. Acá tenemos las dos variantes del tejido conectivo propiamente dicho. Entonces, el tejido que rodea a las estructuras epiteliales es el tejido conectivo laxo, que tiene más células, y lo que está por fuera y se encuentra coloreado de más intenso es el tejido conectivo denso del tejido normal. Este tejido conectivo, entonces, habíamos dicho que se constituía por células y matriz extracelular. Dentro de las células tenemos las propias o fijas, donde predomina el fibroblasto. También podemos denominar fijas a las células adiposas, a los mastocitos y a los pericitos. Y las células emigrantes o transitorias, que son las células plasmáticas y todos los derivados de la sangre, o sea, los linfocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos, que en conjuntos se denominan glóbulos blancos o leucocitos, y algunos macrófagos. Y la matriz extracelular, que es el complejo de macromoléculas no vivientes elaboradas por las células y exportadas por ellas hacia el espacio intercelular. Y tenemos dos estructuras de la matriz extracelular: las formes o fibras, en donde reconocemos tres: las colágenas, elásticas y reticulares, y la sustancia básica, que es el material hidratado y amorfo compuesto por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas de acción. Entonces ahora vamos a hablar de esta matriz extracelular forme, las fibras, y tenemos entonces el colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Hablando de las sustancias forme o las fibras, la primera y la más importante son las fibras de colágeno, que representan la mayor proporción de proteínas de la economía. Estas fibras de colágeno son las más ampliamente distribuidas en el tejido conjuntivo, son acidófilas, largas y de trayecto tortuoso. En muchos tejidos aparecen agrupadas en distribución paralela, formando haces de fibras colágenas, y tienen un diámetro variable que va entre 1 y 20 micrones. Presentan una estriación longitudinal debido al hecho de estar formadas por fibrillas con diámetros de 0,2 a 0,5 micrones, y cada fibrilla está constituida a su vez por filamentos más finos, las microfibrillas de 50 nanómetros de diámetro. El tejido conjuntivo, en estas fibras, las microfibrillas de colágeno tienen una estriación transversal típica, y esta estriación aparece con periodos de 64 a 68 nanómetros,
y cada período está formado por dos bandas, una clara y una otra oscura. Las fibras de colágeno están constituidas por la escleroproteína llamada tropocolágeno o proteína de colágeno, cuya composición de aminoácido es glicina 33,5%, o sea, cada tercer aminoácido de la cadena alfa está representado por este aminoácido glicina, y después son indispensables la presencia de prolina, hidroxilisina, lisina e hidroxilisina. El resto de las cadenas alfas está formado por distintos tipos de aminoácidos. Estas fibras de colágeno entonces se forman por la presencia de cadenas peptídicas triples enrolladas en hélices de izquierda a derecha que se llaman cadenas alfa. De las tres cadenas peptídicas, dos son iguales entre sí, las alfa 1, y una es diferente, la alfa 2. La diferencia entre las cadenas alfa 1 y 2 consiste en la secuencia de los aminoácidos. Según la constitución química de las moléculas de tropocolágeno, existen diferentes tipos del mismo y se los puede dividir en dos grandes grupos: los colágenos que forman fibras, que son el 1, el 2, el 3, el 5 y el 11, y los colágenos que no forman fibras, que son los tipos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15. Ahora bien, estas fibras de tropocolágeno tienen una organización molecular y la podemos ver desde la siguiente diapositiva, en donde desde la fibrilla de colágeno, que es lo que se va a formar, o tropocolágeno, con las bandas estriadas, claras y oscuras, y con una periodicidad entre 64 y 68 nanómetros. Esto se debe a la zona de brecha que vemos acá de 0,6 Dalton a 0,4 Dalton, o sea, la zona de brecha y zona de superposición 0,6 de brecha y de superposición 0,4, de cómo se van alineando las moléculas de colágeno o tropocolágeno, haciendo que cuando se utilizan las coloraciones pesadas de metales se vean esas estriaciones oscuras y claras. Esta molécula de colágeno, que es una triple hélice formada entonces por distintas cadenas alfa, tiene una longitud de 300 nanómetros o 4,4 Dalton y un diámetro de 1,5 nanómetros. Cuando después vemos la estructura molecular básica, vemos que es una triple hélice constituida por dos cadenas alfa E1 y una cadena alfa 2, y que tiene 10,4 nanómetros o 0,15 Dalton. Y después acá vemos una cadena alfa representada, como dijimos, por glicina en cada tercer aminoácido de la molécula de la cadena alfa, y la presencia de hidroxiprolina y prolina y lisina e hidroxilisina, que le da esa particularidad de forma helicoidal. Si no existiera la hidroxiprolina y la hidroxilisina, entonces la molécula no se agruparía formando triple hélice. A su vez, lo que tenemos que estudiar ahora es la síntesis de esta molécula de colágeno, y como podemos ver en esta diapositiva, la misma se divide en dos tipos de acontecimientos: los acontecimientos intracelulares y los extracelulares. En los acontecimientos intracelulares, como la síntesis de cualquier proteína, existe el primer paso, que es la captación de los aminoácidos prolina, lisina y glicina por endocitosis. Se produce la transcripción, que es la formación del ARN mensajero. Esto lleva a la síntesis de cadenas alfa con péptidos de registro por los ribosomas. Esto es muy importante, que existan los péptidos de registro o la molécula señal, para que esta formación de cadenas alfa no precipite dentro de la célula. Si nosotros le sacáramos las moléculas señal o los péptidos de registro, entonces la molécula tendería a formar fibra y precipitar dentro de la célula, con la consiguiente muerte celular. El cuarto paso es la hidroxilación de residuos de prolina y lisina a través de la vitamina C como cofactor necesario, puesto que si no tenemos vitamina C se produciría una enfermedad que es el escorbuto, y esto lleva a la separación de la secuencia de señal en el retículo endoplásmico rugoso. El quinto paso es la glucosilación de los residuos hidroxilisilo y hidroxiprolina específicos en el retículo endoplásmico rugoso, y después se produciría
la glucosilación con galactosa y glucosa fundamentalmente. Ahí se formarían las moléculas de procolágeno, triple hélice en el retículo endoplásmico rugoso, con la presencia de la molécula señal o los péptidos de registro, y se ensamblarían las tres moléculas para formar el procolágeno con las moléculas señal hacia el final, que no se forman hélices, sino que siguen como moléculas lineales. Una vez que se formó esta molécula, se forman las vesículas de transporte. Estas vesículas de transporte se embalan formando procolágeno en vesículas de secreción en el aparato de Golgi, y estas se llevan por movimientos hacia la membrana plasmática, asistidas por microfilamentos y microtúbulos. En una zona especial del fibroblasto, que es la célula encargada de la síntesis fundamentalmente de las fibras, ¿sí?, que se llama bahía, se libera o se produce la exocitosis del procolágeno. Y acá comenzamos la segunda fase de síntesis, que es los acontecimientos o el paso extracelular, en donde se produce la separación de los extremos no helicoidales en el registro del procolágeno para formar tropocolágeno, que es la molécula definitiva, a través de enzimas, la procolágeno peptidasa, que requiere fundamentalmente la participación de otro cofactor, que es el cobre. Y esto lleva a la polimerización del tropocolágeno para formar la fibra o fibrilla de colágeno definitiva, al principio en las bahías. Acá vemos entonces en dónde actúan las colágeno peptidasas, ¿no?, o propéptido terminal, que son destruidos, y esto forma entonces la molécula de colágeno de 300 nanómetros, como habíamos visto inicialmente en las diapositivas. Ahora pasamos a otro tipo de sustancia forme, que son las fibras elásticas, que son delgadas y no presentan la estriación transversal de las fibras de colágeno, se ramifican y se unen unas a otras formando una trama de mallas muy irregulares, y son elásticas, o sea, ceden fácilmente incluso a las tracciones mínimas, pero vuelven a su forma inicial cuando cesan las fuerzas de formar. El componente principal es la proteína elastina. Su composición química recuerda a la del colágeno, pues es rica en prolina y glicina, y están formadas por fibrillas de 10 nanómetros de espesor, envolviendo una parte central amorfa. Acá tenemos la representación esquemática de una fibra de colágeno, en donde el centro amorfo es el centro de elastina, que está constituida fundamentalmente por glicina, prolina, lisina y dos aminoácidos específicos, que son la desmosina y la isodesmosina. Por fuera vemos las estructuras fibrilares, que se llaman fibrilinas. Acá tenemos las representaciones esquemáticas de las moléculas de elastina, la elastina no distendida y la elastina distendida por la tracción. El tercer tipo de fibras o elementos formes de la matriz extracelular son las fibras reticulares, que son una variante del tipo de colágeno, que serían el colágeno tipo 3. Son fibras muy delicadas cuyo diámetro es comparable al de las fibrillas de colágeno, formadas principalmente por la proteína tropocolágeno, y al microscopio electrónico presentan los periodos de 64 a 68 nanómetros de estriaciones típicos de las fibrillas de colágeno. Estas fibras reticulares son particularmente abundantes, formando el armazón de los órganos hematopoyéticos. Además forman redes alrededor de las células de muchos órganos epiteliales y también del tejido adiposo y del tejido muscular. El tejido conectivo propiamente dicho, en cuanto a las fibras reticulares, el componente fibrilar dominante es una red de fibras reticulares argirofílicas intercaladas con fibroblastos y macrófagos. Este tipo de tejido forma la estructura sinusoide hepático, tejido adiposo, médula ósea, ganglio linfático, vaso, músculo liso y lote de Langerhans-Pankreas. Acá vemos una coloración de reticulina en donde se puede ver rodeando vasos, estructuras vasculares, rodeando tejido linfoide y formando esta típica redes. Acá una coloración de aldehído fucsina, ¿no?, en donde vemos también aldehído fucsina de paz, en donde vemos las coloraciones de las fibras reticulares.
Ahora vamos al componente amorfo de la matriz extracelular, que estaba formado, como habíamos dicho, por proteoglucanos, glucosaminoglucanos y glucoproteínas de adhesión. Acá estamos viendo entonces entre las fibras de colágeno las estructuras denominadas proteoglucanos, que están constituidas por una proteína central, ¿no?, y glucosaminoglucanos que salen como las cerdas de un cepillo para limpiar botellas, ¿no? Esta sustancia amorfa es incolora, transparente y ópticamente homogénea, ocupa los espacios entre las fibras y las células y corresponde a un gel viscoso de mayor o menor fluidez. La gran viscosidad que brinda el ácido hialurónico en la matriz extracelular sirve como una barrera para la difusión de bacterias. Estas sustancias, entonces, las proteoglucanos, están formados por glucosaminoglucanos, que son largas cadenas de polisacáridos no ramificadas, compuestas de cadenas repetidas de disacáridos, y los glucanos aminoglucanos pueden unirse a una proteína axial que forma un eje, formando complejos macromoleculares de gran tamaño, los proteoglucanos, y que tienen por función principal llenar los espacios del tejido conjuntivo. Los glucosaminoglucanos están cargados en forma negativa debido a la presencia de grupos sulfatados o carboxílicos en los residuos azucarados, y difieren en su tipo molecular, en la longitud de su cadena y en la naturaleza de sus unidades disacáridas. Existen entonces glucosaminoglucanos no sulfatados y sulfatados. Los sulfatados están representados por los no sulfatados están representados por el ácido hialurónico no unido covalentemente a ninguna proteína, y los sulfatados son glucosaminoglucanos que se unen a una proteína y forman proteoglucanos. Entonces, ¿cuáles son las características bioquímicas de los proteoglucanos? Tienen altos niveles de hidrato de carbono, cadenas de hidratos largas y lineales, unidades repetidas de disacárido a través de glucosamina o galactosamina o ácidos urónicos, tienen fucosa, ácido hialurónico y manosa infrecuentes, alto nivel de sulfatación y unión exclusiva entre silosa y serina. ¿Cuáles son estos glucosaminoglucanos? El ácido hialurónico o hialuronano, con un peso molecular de 10 a la 6, es no sulfatado y está constituido por N-acetilglucosamina más ácido glucurónico, y se ubica en las sinoviales, cartílago, humor-vítreo, etc. El sulfato de condroitin o condroitin sulfato, que tiene sulfatado los carbonos 4 y 6 con un peso molecular de 20.000, está constituido por N-acetilgalactosamina más ácidos glucurónicos, y lo encontramos en cartílago, hueso y vasos. Después tenemos el sulfato de dermatán, que es un esteroisómero de peso molecular de 55.000, o sea, es parecido al sulfato de condroitin, pero es una versión diferente en cuanto a la posición de los carbonos en la parte de la molécula. Está constituido por N-acetilgalactosamina más ácido L-hidurónico, en donde vemos entonces este estereoisómero, o sea, es L-hidurónico en lugar de ácido glucurónico, y se encuentra en piel y válvulas cardíacas. El teratansulfato, que está constituido por N-acetilglucosamina, la cual está sulfatada en el carbono 6, la galactosa sulfatada en carbono 6 y galactosamina, y tenemos dos tipos, el 1 que lo encontramos en la córnea y el 2 en los tejidos esqueléticos, cartílago y núcleo pulposo. Es una mezcla entre proteoglucano y glucoproteínas. No posee ácidos urónicos, son hidratos de carbono más cortos y contienen más fucosa, ácido hialurónico y manosa que el resto de los glucosaminoglucanos. Y el sulfato de parán, que está constituido por glucosamina y ácido glucurónico más hidurónico, y la ubicación es el estrato lúcido de la membrana basal y está en relación con la heparina. En cuanto a las glucoproteínas de adhesión, que es el otro componente de la matriz amorfa, se diferencian de los proteoglucanos por tener bajos niveles de hidrato de carbono. Sus cadenas de hidrato de carbono son cortas y ramificadas. Las cadenas de disacárido no son repetitivas, no existen los ácidos urónicos, tienen frecuentes
residuos de fucosa, ácido hialurónico y manosa, no son sulfatados y tienen otros tipos de uniones específicas de las proteínas a los hidratos de carbono, entre las cuales podemos nombrar la fibronectina, la laminina, en donde vemos la representación esquemática, en donde tenemos secuencias de unión a las integrinas, lo cual lo une a esta fibronectina con los distintos tipos celulares epiteliales. Hay puentes disulfuros, hay regiones de unión para el colágeno, regiones de unión para la fibrina, regiones de unión para el heparán, y es una molécula que también puede estar circulando en sangre. A la derecha tenemos la laminina, que tiene una forma de cruz, en donde tenemos una cadena alfa, una cadena B1 y B2, y también tiene regiones de unión a la célula, lugares de unión al colágeno tipo 4, que habíamos dicho que era un colágeno no fibrilar que formaba parte de las láminas basales, y un lugar de unión a los proteoglucanos, fundamentalmente paransulfato. El otro tipo de tejido conjuntivo es el denso, que se caracteriza por la ausencia casi completa de otros tipos de células que no sean fibroblastos y por la escasa cantidad de sustancia intercelular amorfa, siendo rica en sustancia intercelular forme tal como las fibras de colágeno o elásticas. Se trata de un tejido menos flexible que el laxo y mucho más resistente a las fricciones. La función especialmente es de sostén mecánico. Según la disposición de las fibras, el conjuntivo denso se clasifica en conjuntivo denso dispuesto regularmente o denso irregularmente. Los elementos fibrilares están ordenados y van paralelamente en la misma dirección cuando hablamos del regularmente dispuesto, y poseen una gran resistencia, como es posible apreciar en los tendones y ligamentos. Los tendones son cordones fibrosos inelásticos mediante el cual el músculo se une al hueso, en donde predominan las fibras colágenas paralelas entre las cuales se ubican las células que son los fibroblastos. Los fibroblastos tienen núcleos alargados paralelos a la fibra y citoplasma delgado que tienden a envolver los colágenos. El regularmente dispuesto, los ligamentos son cordones fibrosos que ligan los huesos de las articulaciones, cartílagos u otras estructuras, actúan como medio de sostén de músculos o aponeurosis, y en el ligamento predominan las fibras elásticas. En cuanto al tejido conjuntivo denso y regularmente dispuesto, está constituido por fibras elásticas y colágenas dispuestas en diversos sentidos, o sea en forma desordenada. Las fibras colágenas están en un mismo plano, pero en direcciones diversas. En las aponeurosis, en las bandas de diversos tipos, pueden resistir la atracción en diferentes direcciones. Bueno, acá tenemos otra clasificación del tejido conectivo denso distribuido irregularmente, y tenemos las imágenes en donde en la parte superior el tejido está irregular, con no presencia de paralelismo entre las fibras, sino en todo sentido, y por debajo tenemos el corte histológico de un tejido conectivo regularmente dispuesto o distribuido, en donde sí vemos el ordenamiento de las fibras de colágeno en tendones, ligamentos y conectores. El otro componente del tejido conectivo son las células, que como dijimos podemos dividirlas en dos grandes grupos, las células fijas o propias del tejido conectivo, en donde tenemos la célula mesenquimatosa indiferenciada que deriva del mesodermo, tenemos pericitos, osteoblastos, células endoteliales, osteocitos, células mesoteliales, fibroblasto, adipocito, condroblasto, condrocitos. Esto dependiendo del tejido conectivo, si es propiamente dicho o si es especializado. En cuanto a las células mesenquimáticas indiferenciadas, que son las principales que vemos en el tejido embrionario, son células estrelladas con numerosas prolongaciones presentes en cualquier región del organismo. Se mantienen relativamente indiferenciadas, pero tienen gran potencialidad de diferenciación, y frente a determinados estímulos locales son capaces de especializarse hacia diferentes líneas celulares. En general, estas se encuentran en los embriones, pero también las encontramos como células stem o madre en los tejidos adultos. La célula predominante del tejido conjuntivo, como dijimos, el fibroblasto, son las células
más abundantes, tienen una forma alargada con prolongaciones citoplasmáticas fuertemente aplanadas al observarlas de arriba. El núcleo es más o menos central, ligeramente ovalado, y en su citoplasma hay una gran cantidad de organoides propios de las células que sintetizan proteínas. Acá podemos ver en un cultivo celular las características del fibroblasto con las prolongaciones alargadas del núcleo en forma oval o redondeada central y algunos tipos de organelas que se ven en esta imagen refringente de células vivas. La función de esta célula es la síntesis de tropocolágeno, la síntesis de glucosaminoglucanos y también intervienen en la cicatrización y reparación de los tejidos. Acá vemos una diapositiva con una inmunofluorescencia y podemos ver que es importante este fibroblasto en el proceso de crecimiento y desarrollo del individuo. Aportan una enorme cuota del volumen del cuerpo y se encargan de ir reponiendo la sustancia amorfa y realizar la mencionada cicatrización. Acá vemos un corte histológico con hematoxilina eosina, donde vemos que los fibroblastos son de forma alargada, fusiforme, con núcleo central y más o menos oval o en forma de cigarro. Acá vemos una diapositiva en microscopía electrónica de transmisión, en donde vemos las características del núcleo del fibroblasto. Otra célula del tejido conjuntivo son las células cebadas o mastocitos, que son células esféricas de 20 micrones de diámetro, tienen un núcleo esférico y central, y en el citoplasma existe gran cantidad de vesículas o gránulos de secreción, y estos gránulos producen heparina, que es una sustancia anticoagulante. También producen factor quimiotáctico de los eosinófilos, sulfato de condroitina y aminoácidos activas como la histamina y serotonina, y están relacionadas con la respuesta alérgica. Acá vemos una fotografía electrónica del mastocito en donde se pueden ver los distintos gránulos que poseen las distintas sustancias activas que nombramos anteriormente. Estas células cebadas o mastocitos contienen receptores específicos para la inmunoglobulina E producidas por las células plasmáticas, y la liberación de los mediadores químicos almacenados en los mastocitos provoca las reacciones alérgicas denominadas reacciones de sensibilidad inmediata. Como vemos en este esquema, normalmente una célula sensibilizada por algún antígeno o noxa va a tener adherido a su superficie las inmunoglobulinas E, y cuando ingresa otra vez el alergeno que la sensibilizó al mastocito, lo que hace es unirse el alergeno o el antígeno a la inmunoglobulina E, y esto hace que se produzca la liberación de sustancias, entre ellas la histamina y otros, que hacen que se produzca vasodilatación y broncoconstricción con la producción de la respuesta alérgica. Otro tipo de células fijas son las células adiposas o adipocitos, que son células esféricas muy voluminosas, que pueden llegar a medir hasta 150 micras de diámetro. Tienen un núcleo aplanado rechazado hacia los bordes por la gran cantidad de grasa o triglicéridos que se depositan formando una vacuola, y esta célula posee entonces, como dijimos, gran cantidad de triglicéridos que le permite ahorrar energía. El tejido adiposo se divide en blanco o unilocular. Acá vemos un corte histológico en donde vemos el citoplasma blanco y los núcleos lateralizados, en donde esta estructura citoplasmática blanca es una única vacuola llena de lípidos, y que se ve así porque al ser procesado el tejido adiposo con distintos alcoholes y xilol, el tejido adiposo se borra, y si queremos estudiar el depósito de triglicéridos, el tejido no lo deberíamos fijar y procesar para cortes en parafina, sino que tendríamos que congelarlos y colorearlos con sustancias como el oil red o el Sudan black o distintas coloraciones. Acá vemos la representación esquemática de una célula adiposa, en donde vemos la vacuola grasa, el escaso citoplasma que tiene gran cantidad de organelas y el núcleo rechazado, lo que le da una apariencia de célula en anillo de sello.
Este tejido adiposo generalmente se agrupan formando lobulillos y forman la estructura que va a formar el tejido adiposo. La función es acumular lípidos sirviendo de reservorio energético y protección de órganos como cojinete aislante térmico, y cada adipocito está rodeado por una fina red y fibras reticulares. Acá vemos otra vez un corte histológico en donde podemos ver a los adipocitos y entre los adipocitos algunos capilares que son los que van a nutrir a estas células. Además de la función que dijimos anteriormente de reserva energética, se puede considerar al adipocito como una célula endocrina que participa liberando distintas sustancias que se denominan adipocitoquinas. Entre las más importantes están las prostaglandinas, el PAI-1, que es el activador de plasminógeno inhibidor 1, el agouti, la liptina, el factor de crecimiento transformante, la adiponectina, la resistina, la interleuquina 6, la apolipoproteína, que son todas adipocitoquinas que van a intervenir de distintas maneras en el organismo. El otro tejido adiposo es el tejido adiposo pardo o multilocular. Las células contienen múltiples gotitas de lípido, está densamente regado de vasos sanguíneos y abundantes citocromos en la mitocondria. Tiene también organización lobulillar, se encuentra principalmente en los mamíferos, especialmente en los que hibernan, y en los neonatos y lactantes. Conforme el individuo crece, madura, se transforma en tejido adiposo blanco o unilocular, llevando a que las gotitas se unan. Se relaciona con la producción de calor corporal a través de la oxidación de las grasas, es 20 veces mayor a las del tejido adiposo blanco. El otro tipo celular son los macrófagos o histocitos, que se originan de las células sanguíneas llamadas monocitos. Son células defensoras del organismo contra infecciones bacterianas. Los macrófagos actúan fagocitando sustancias o elementos extraños, pueden estar fijos relacionados con los endotelios o ser libres, trasladándose de un lugar a otro a través de la sangre. Acá tenemos un macrófago en donde vemos su función principal, que es la de la formación de fagosomas, fagolisosomas, que digieren o destruyen los distintos elementos nocivos que ingresan al organismo. Y de las células transitorias o inmigrantes, como dijimos, son las de las células que provienen de la sangre, entonces parten de una célula madre hematopoyética, y tenemos al mastocito que, como dijimos, después se hace fijo, el monocito que va a transformarse en macrófago, linfocito B y célula plasmática. De estas las únicas que vamos a hablar es la célula plasmática, puesto que las otras la verán en el teórico de sangre. Las células plasmáticas o plasmocitos provienen de las células sanguíneas linfocitos B, son células redondas de 10 a 20 micrones de diámetro, abundan en sitios de inflamación crónica, son células secretoras de los anticuerpos humorales o inmunoglobulinas de la defensa específica de nuestro organismo y son células no fagocíticas. Acá vemos a mayor aumento un plasmocito con la característica del núcleo excéntrico, una forma ovalada de la célula. Y acá lo que vemos es la cromatina, en este esquema, la cromatina en forma de rueda de carro que es típica del plasmocito. Acá vemos una coloración de Giemsa en donde se ven un acúmulo de plasmocitos, en donde hay una porción clara en casquete que sería el lugar donde se encontraría el aparato Golgi. Con esto damos por finalizado el teórico de conectividad.